SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y este es Hora 25 de los negocios del debate del Estado de la Nación. Hoy con impuestos nuevos para la banca y las energéticas. Que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de 2 años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Es el primer gran anuncio del presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación. Un nuevo impuesto para la banca, que se suma a el impuesto a las energéticas. Ojo, no a las eléctricas, también petroleras, también gasistas. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría, y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Es un impuesto que se va a devengar, se va a pagar el año que viene, pero que va a agravar este ejercicio ya. Es decir, que los beneficios de este año 2022 y del próximo 2023 van a tener un gravamen extra de 1.500 millones para el sector de la banca y de 2.000 millones para el sector energético, con un argumento, el argumento político que expresaba el presidente Sánchez. Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Ese anuncio, que hoy ha sido absolutamente sorpresa, ha provocado primero la caída monstruosa del sector bancario en bolsa y segundo, arrastrado una compañía que hasta ahora había sorteado las subidas fiscales, y es Repsol. Hasta ahora se había interpretado que las subidas eran solo para las eléctricas. Hoy gas y petróleo entran también en ese gravamen fiscal, así que hoy Repsol también se ha venido abajo. Los gravámenes son en total 3.500 millones. La banca, solo la banca, ha perdido hoy más de 5.000 millones en un día. Hay una sobrereacción del mercado muy evidente. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque todos los sectores que han sangrado, todos los nombres que han caído, todos son banca y energía, ¿no? Sí, los grandes bancos han conseguido remontar una pequeña parte de las pérdidas que han llegado a registrar a media sesión, pero aún así todos terminan con fuertes desplomes al cierre. CaixaBank es la que más se deja, un 8,6%. Le sigue Sabadell, que pierde un 7,4%, aunque ha llegado a hundirse más de un 12% este mediodía. Bankinter y BBVA consiguen aguantar algo más. Estos dos bancos tienen menor peso inmobiliario y mayor parte de los ingresos fuera de España, lo que los ha colocado durante todo el día a la cola de las pérdidas. Aún así han caído un 5% y un 4% respectivamente. Todo eso ha arrastrado a un IBEX que hoy ha llegado a dejarse un 1,7% durante la jornada, aunque finalmente termina con pérdidas más discretas del 0,6%, aguanta los 8.000 puntos, cierra en los 8.014. Esa es la respuesta del dinero. Los mercados hoy pierden 4.953 millones de capitalización. A partir de aquí, el terreno es resbaladizo, porque hoy se ha jugado el argumento de los españoles son más pobres. Si compraron acciones del Santander ayer y las venden hoy, efectivamente, son esos 4.953 millones. Si no, los plazos temporales son los que van a determinar si esto ha terminado aquí, si esto va a peor o si esto va mejor. En cualquier caso, esta es la respuesta del mercado. 1. Respuesta número 2, de la propia banca. Hoy ha hablado la Asociación Española de Banca, denunciando inseguridad jurídica, diciendo se están generando nuevos impuestos sin ni siquiera dialogar con el sector, que provocan eso. Inseguridad jurídica, dice José Luis Martínez Campuzano. No tenemos detalles del anuncio. El sector no ha sido informado ni consultado previamente, a pesar de mantener un diálogo permanente con el Gobierno. Los accionistas de los bancos, muchos de ellos pequeños ahorradores, han sufrido hoy un fuerte castigo en bolsa derivado de la inestabilidad tras el anuncio.
y que refleja también la improvisación jurídica en que se desenvuelve un sector tan relevante para la economía y la sociedad como es la banca. A partir de aquí, las entidades dicen dos cosas más. Primero, que ganar más no es fruto de que los tipos suban más, que ganar más es fruto de mayores eficiencias y no necesariamente mayores tipos de interés. La banca paga muchos impuestos, mucho más que otros sectores. Y una medida selectiva dirigida a un sector no solo rompe el principio de igualdad, sino que puede distorsionar el mercado. Tampoco conocemos medidas similares en otros países europeos. Y las entidades dicen además esto: no es cierto que la banca pague pocos impuestos. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, vamos a hacer balance y vamos a poner en perspectiva las cifras, porque hoy esta es la polémica del día y hoy este es el tema financiero del día. 1.500 millones son los nuevos impuestos que van a tener que pagar. ¿Con qué cifras, qué perímetro, cómo entender todo esto? Pues el gran efecto que tendrá este anuncio es que la factura fiscal de los bancos aumentará. No sabemos cuánto porque no conocemos el detalle del impuesto, pero sí que al final la factura será mayor. El año pasado, para tomarlo como referencia, los bancos españoles del IBEX 35 pagaron en impuestos casi 7.600 millones de euros. De esta cantidad, algo más de 2.000 millones lo pagaron en España. Esa es la cantidad que subirá cuando se aplique este nuevo tributo. ¿Qué porcentaje supone esta cantidad de impuestos sobre sus beneficios? Pues, por ejemplo, el banco más grande, que es el Santander, pagó el año pasado un 33% de sus beneficios en impuestos. En España, un 26% de sus beneficios lo terminó pagando Hacienda. El BBVA pagó en impuestos un 26,7%. Una cifra muy parecida pagó en España. CaixaBank, en cambio, pagó apenas un 1,6% de sus beneficios en impuesto en 2021, una cifra que se vio afectada por la absorción de Bankia. Los otros dos bancos del IBEX 35 pagaron: Bankinter un 26% de sus beneficios en impuestos y Sabadell un 13% de sus beneficios en impuestos. Esto fue el año pasado. Lo que sabemos de este año son los beneficios que estos 5 bancos han obtenido en el primer trimestre. Han ganado más de 5.200 millones de euros entre enero y marzo. A partir de la semana que viene empezarán a rendir cuentas sobre cuáles han sido sus ganancias en el segundo trimestre. 5.200 millones en un trimestre, 1.500 millones el impuesto que se establece a partir de ahora. Sí, y este es el último asterisco, sí, esto sale adelante. Porque el Ejecutivo necesita fuerza parlamentaria para aprobar todo esto. Esto no va a ir en presupuestos del Estado. Esto será un real decreto al margen de los presupuestos. Así que hoy Sánchez ha interpelado incluso al Partido Popular. Lo que nos falta por saber, después de todas estas propuestas que hemos puesto encima de la mesa desde el Gobierno de España, es cuál va a ser la posición del Partido Popular. ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes energéticas de este país? ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes corporaciones financieras de nuestro país? Eso es lo que nos falta todavía por saber. Roberto Xoltes, director de Estrategia de UBS en España. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. 1.500 millones. ¿Esto es algo que hace descarrilar al sector bancario? Esta es ahora mismo una denuncia sobre la mesa, inseguridad jurídica. Esto no es algo que permita la viabilidad. ¿Esto hace descarrilar el negocio? No hace descarrilar el negocio. El incremento de beneficios que supondrá con el paso del tiempo el incremento de los tipos de interés, pues podría permitir compensar esta cantidad. La duda es cómo se puede instrumentar, porque cuando el Banco Central Europeo está aplicando tipos de interés negativos, lo que van a hacer los bancos es perder menos dinero al tener que depositar todas las noches decenas de miles de millones a un menos 0,5%. No es realmente un beneficio extra, sino una menor pérdida. Al contrario, por ejemplo, las eléctricas petroleras, donde sí están teniendo unos niveles de beneficios extraordinarios. Así que no va a hacer descarga del sector, pero evidentemente la inseguridad jurídica ahuyenta a los inversores que prefieren bancos en otros países donde puedan tener más seguridad. Hoy el sector ha dicho varias cosas. Una de ellas es esta: la subida de tipos no necesariamente implica una subida de beneficios, decía Campuzano. La eventual subida de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo no tiene por qué reflejarse necesariamente en una mejora de la rentabilidad, ni tampoco se traduce en beneficios extraordinarios,
sino que responde a un deterioro, a un aumento fuerte de la inflación y podría llevar un deterioro económico. El argumento de la banca, señor Scholtes, es fundamentalmente, oiga, esto no es como las eléctricas, no es un sector regulado, esto es un sector competido y lo que se está diciendo es, aquí se está estableciendo un gravamen sobre cosas que no debieran ser gravadas. ¿Legítimo ese argumento? Bueno, nuestros analistas estiman que simplemente con que el Banco Central Europeo se mueva del menos 0,50 al más 1%, podría estar incrementando los beneficios del conjunto del sector de la banca europea en un 50%, que es cierto que es una vuelta a unos beneficios normales, no a una penalización extraordinaria en esta era de tipos negativos, pero es un argumento que tiene matices. Esta es hoy la primera clave, con una caída que le quiero plantear. Ha sido una sobrereacción del mercado. Hoy hemos visto cómo 1.500 millones es el impuesto total durante un año, pero en un solo día CaixaBank ha perdido 2.000 millones de capitalización, el Santander 1.500, BBVA otros 1.000, 4.953 millones de pérdida de capitalización en 24 horas. Ha sobrereaccionado el mercado. Ha sobrereaccionado respecto al impacto que pueda tener en sus beneficios, en sus cuentas de resultados. El problema es el coste del capital, la valoración que los inversores exigen en esas compañías, y lo que se está demostrando es que estos sectores pues están siendo los chivos expiatorios de esas medidas que están tomando gobiernos de todo signo en Europa para tratar de obtener unos recursos tributarios extraordinarios. Todo esto, primer sector, visto el sector financiero. Vuelvo con usted enseguida, pero el otro sector hoy es el sector energético. Les habíamos adelantado aquí en la SER que el sector era energético, no eléctrico, que los impuestos iban a ir más allá de las eléctricas. Hoy lo ha confirmado el presidente del gobierno. Habrá impuesto para las eléctricas y para las petroleras y para las gasistas. En total, 2.000 millones de euros en impuestos, decía Pedro Sánchez. Hoy ha habido ya respuesta también de la patronal petrolera, diciendo no existe tal cosa como beneficios caídos del cielo para el sector. Nuestras compañías han estado más que comprometidas con la bonificación a los carburantes aprobada por el Gobierno tras la invasión de Ucrania por Rusia, pero no creemos que se pueda hablar de beneficios extraordinarios. En este sector los márgenes son cíclicos y no hay que olvidar las pérdidas que se produjeron en 2020 de miles de millones de euros entre las compañías que operan en nuestro país. En este sector las inversiones se hacen a riesgo, no hay una tarifa regulada que asegure su rentabilidad y gracias a estas inversiones gozamos de una alta seguridad de suministro en un contexto muy complicado para otros países europeos que no hicieron esta apuesta por el refino. Además, gracias a estos beneficios van a poder acometerse las inversiones que son necesarias para alcanzar la neutralidad climática. Este es el gran argumento de compañías como Repsol, que dicen podíamos haber terminado con nuestra actividad de refino, pero decidimos invertir en España. Ahora recibimos este impuesto. ¿Se pueden estar poniendo en riesgo inversiones de estas petroleras, fundamentalmente Cepsa, Repsol, a largo plazo en el país? No se están poniendo en riesgo, sus niveles de rentabilidad son extraordinarios, están generando mucha caja, están reduciendo deuda y con ella pueden financiar esa aceleración de la transición energética. Así que es un problema para los accionistas, pero no para su capacidad de inversión. Hay hoy otro anuncio más. Le pido no se retire, esta es la última, porque hemos visto impuesto a la banca, hemos visto impuesto a las eléctricas. Ha habido algo que ha provocado, cierta burla incluso en el Congreso cuando el presidente del gobierno pedía a los españoles teletrabajo o que ajustaran el termostato en casa para ahorrar. Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Medidas como estas se están adoptando ya en los planes de contingencia de países como Alemania. Así que esto, algo que hoy estaba provocando aquí cierta risa floja en el Congreso, es una realidad energética en otros países ya. Pero es que además la Agencia Internacional de la Energía, Sira, dibuja 9 medidas a adoptar e impacto. Vamos con las dos cosas. Primero, las 9 medidas. ¿Qué recomienda exactamente de cambiar de vida diaria la Agencia Internacional de la Energía?
En un informe que publicó conjuntamente con la Comisión Europea, la Agencia Internacional de la Energía recomienda, por un lado, rebajar 1 grado la calefacción, que supondría un ahorro de un 7% de energía y unos 70 euros anuales. Si se trata de subir 1 grado el aire acondicionado, el ahorro sería de un 10% en materia de energía y de unos 20 euros. Por otro lado, ajustar la caldera aumentando su eficiencia, se ahorraría aquí un 8% de la energía y 100 euros. Teletrabajar, como dijo Sánchez, 3 días desde casa. 1/3 de los empleos de la Unión Europea, estiman estos organismos, podrían desarrollarse a distancia y eso supondría un ahorro de 35 euros al mes por hogar. Compartir coche y bajar 3 grados la calefacción o subirlos en el aire acondicionado en el vehículo serían otros 100 euros menos al año. Por otro lado, reducir 10 km/h la velocidad en autopistas serían otros 100 euros anuales. No usar el coche los domingos, 100 euros más. Utilizar el transporte público, la bicicleta o caminar para trayectos cortos en lugar del coche supondrían, además del ahorro energético, 55 euros para las familias, y para distancias inferiores a 1.000 kilómetros, estos organismos recomiendan optar por el tren en lugar de usar el avión. Estas medidas conjuntamente supondrían un ahorro de 220 millones de barriles de petróleo anuales y unos 17.000 metros cúbicos de gas, lo que equivale a la calefacción de casi 20 millones de hogares. Así que ahora mismo el ahorro será 200, ¿cuánto? 220 millones de barriles de petróleo anuales. Y si hablamos de gas, serían 17.000 metros cúbicos. Roberto Xoltes, hoy ha habido, insisto, una ligereza en la reacción política sorprendente, casi rayana en la ignorancia. Ha sido sorprendente la reacción que ha habido cuando lo que se pide es ajustar la calefacción. Pero los impactos que estamos viendo en la Agencia Internacional de la Energía y en el resto de cuerpos de análisis dicen esto es lo que viene. ¿Esto es lo que viene? Esto es lo que viene, en esto consiste la transición energética. Hoy precisamente el analista de UBS del sector hacía una simulación y sin estas medidas corremos el riesgo de que si Rusia corta el suministro de gas o no lo restablece a final de mes, los depósitos de gas europeos estén completamente vacíos en la primavera del año que viene. Pues Roberto Xoltes, director de estrategia de UBS en España, gracias por haber analizado con nosotros hoy las claves económicas del debate del Estado de la Nación. Un abrazo. Muchas gracias. Ha habido hoy, además, otra batalla resbaladiza. Y en esta repartan ustedes razones, porque a los dos lados del pasillo parlamentario hay argumentos. El Partido Socialista hoy decía España es uno de los países que más ayudas ha dado, es lo que decía el presidente Sánchez. Y ustedes, en fin, poco menos vienen diciendo que no estamos gestionando los recursos económicos provenientes de los fondos. Mire, las comunidades autónomas ya han recibido más de 15.500 millones de euros en transferencias, que se suma a los 10.000 millones de euros recibidos por los fondos REACT. Frente a él, el gobierno escuchaba el argumento de la oposición, también con cierta validez. ¿Se han dado ayudas? Sí, pero muchas son créditos que hay que devolver. Es decir, no es una ayuda directa y por tanto no puede ser considerado ayuda directa, decía Cuca Gamarra. Somos el país cuyo gobierno menos ha ayudado de forma directa a su tejido productivo. Mientras usted habilitaba 7.000 millones, 1.800 ni se han gastado, Alemania habilitaba 50.000. Francia 20.000 e Italia 11.000, ampliables a 25.000. ¿Ve lo que falla? Usted, su gobierno, la falta de ayudas. Ahora mismo solamente este elemento, un debate cargado de argumentos a los dos lados. Todo lo demás, visto. Impuesto a la banca, impuesto a las eléctricas y los paquetes de ahorro energético ciudadano que vamos a tener que vivir. Prepárense para ajustar calderas, para ajustar temperaturas, para reducir velocidades y para optar por transportes públicos. Esto es lo que hay. Y esto es lo que hoy se ha jugado. Más allá de que todo este gran anuncio deja ahora un gran interrogante. ¿Saldrá adelante? ¿Habrá fuerza parlamentaria para sacar esto adelante? ¿O no? ¿Qué problema tienen ustedes, señoría, en que también las grandes entidades financieras de nuestro país arrimen el hombro y echen una mano para poder proteger a las familias, a las empresas y a las grandes industrias? ¿Qué problema hay? Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.